importancia en pos del conocimiento de la realidad histórica. Y lo decía yo el otro día en una conferencia, y he habido un trabajo, el periodismo viene llevando una tarea importante, y marqué, y ese día no lo hice, por eso lo quise enmendar en la radio, algunas excepciones muy trascendentes y muy valientes, como significa ver a la década del 70 desde todos sus lados. Porque pues es difícil enfrentar después. Y a la cabeza de esas actitudes está Graciela Fernández Mejide, que ya tuvo un aporte fenomenal con el tema de los desaparecidos y ha hecho algo similar con el libro que ya se ha presentado y sobre el cual hoy hay una charla. Y no la pude pescar hace unos días, pero me interesaba mucho destacarla y hablarla. ¿Cómo le va, Graciela? Nelson Castro por Continental, buenas tardes. Bien, Nelson, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Quería destacar este trabajo suyo, porque realmente es algo de una enorme necesidad y de una gran valentía, en la cual se animan pocos, No debería hacerlo, ¿no es cierto? Claro que no. Decir las cosas tal y como uno... Sin pretender decir toda la verdad, porque la verdad absoluta y sobre todo en temas con tanta controversia y tan cercanos, tan dolorosos, en algunos casos tan oscuros, pretender la verdad absoluta me parece inútil, y sería hasta soberbio, pero decir, bueno, las cosas como fueron, no debería ser un ejemplo de coraje, sino un apego a la racionalidad y a la verdad, de todos lados, ¿no? Pero bueno, así se ven las cosas. Así son las cosas, por eso lo marco. Usted dice algo de tamaña sensatez, que está marcando la involución de este momento de la Argentina, que creo que tenemos que superar, ¿no? Porque además es muy importante contar, y yo siempre valoro algo de usted que para aquel que no lo sepa, a lo mejor no lo recuerda, que Graciela Fernández Mejide tiene un hijo desaparecido, Pablo, y usted nunca hizo de esto una manera para buscar ningún beneficio, y lo vivió con el dolor de madre que no se debe terminar nunca, seguramente, con una dignidad que realmente es admirable. Y con esto de decir que no por su hijo, no eran héroes, eran personas que tenían ideales, se equivocaban, estaban errados, y me parece hoy en la Argentina es extraordinario, esto que debería ser un aporte muy importante para el conocimiento del pasado, para no repetirlo, ¿no es cierto? Sí, y para no quedarnos con la idea equivocada a mi criterio de que lo que pasó en la década de los 70 era ideal, o es un ideal que podría tomarse hoy para el futuro. Y la verdad, Nelson, que no nos dejó nada bueno, nada. Fue pura destrucción. Fue un fracaso por todos lados. Fracaso del lado de quienes querían que se extendiera el socialismo en estas tierras, que además era una verdad revelada, aceptada incluso por aquellos que ni siquiera estaban por la lucha armada. La prueba está que fue muy festejado cuando Allende ganó un socialista por el camino de las urnas. Es decir, era algo que parecía que era ineluctable. Y del otro lado, una derecha cerril que se oponía cerradamente, y que no eran solo los militares, sino también parte de la Iglesia Católica, parte del empresariado, ciertos intelectuales, etcétera, que estaba dispuesto a llegar a cualquier cosa con tal de impedirlo. En esa confrontación tan terrible que fue aquí, la repercusión de la Guerra Fría en el hemisferio norte, porque la verdad Cuba fue la gran exportadora de revolución por toda América Latina. Cuando uno mira al final, ni los que luchaban por el socialismo lograron instalarlo, ni aquellos que atacaban al socialismo o al comunismo, que lo perseguían, en la gente a quienes torturaban, hacían desaparecer, asesinaban, etc. Cuando uno mira el socialismo real, ¿por qué cayó? Uno dice, cayó por la ineficacia para dar respuesta a sus sociedades, es decir, los militares de aquí ni los rasguñaron.
Exacto, es una gran verdad que usted marca. Ahora, Graciela, porque el otro día yo estaba en Uruguay, ¿no? Y escuchaba el discurso del presidente Mujica en Naciones Unidas con esta asunción de nos equivocamos en nombre de nuestros errores, este reconocimiento de que él también se equivocó. Y además, ¿qué nos pasa a nosotros que no podemos ir por ese camino y que se ha generado todo un ambiente casi de revanchismo que usted no lo ve, usted viaja, no lo ve en Uruguay, no lo ve en Chile, dura las cosas y por supuesto mucho menos en Brasil? ¿Qué pasa acá? Bueno, yo creo que cada país ha tenido sus características. Primero, la guerrilla en ninguno de esos lugares fue tan extendida como acá, sobre todo después que se unieron Montoneros y la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Realmente fue la guerrilla más grande de toda América Latina. Además, los dirigentes de Tupac, en el caso de Uruguay, estuvieron presos, rehenes, si Tupamaros cometía algún atentado. Por otro lado, la guerrilla tupamara fue mucho menos violenta que la guerrilla acá. Antes de matarla pensaban muy bien, hubo mucho menos asesinatos de parte de la guerrilla tupamara. Pero además de eso, cuando aparece la democracia, cuando en todos los países empiezan a retroceder los gobiernos militares, los tupamaros salen, se reúnen y deciden emprender el camino de la política. Y se reúnen con la gente por las esquinas, tomando mate al estilo uruguayo, diciéndoles: somos tupamaros, queremos volver a la política, reconocemos que nos equivocamos, hacen una decisión de incorporarse por el camino del Frente Amplio, en ese caso, a la política. Y eso lo lleva al gobierno. Acá no existe ese antecedente. Ninguno de aquellos que luchó en la guerrilla y que hoy sobreviven, como Femanich o los que vivan, llegó al gobierno diciendo: somos Montoneros. Dos absolutamente deshechos, no quedaron casi dirigentes, salvo Luis Martini. Es otra historia. Pero en el caso de Montoneros, aparecen nostalgiosamente como por el costado, ¿no? Pero no armaron el partido de aceptar democráticamente, confrontar y aceptar la democracia, etcétera, las reglas del juego. Que en otros países sí pasó, y fíjense en el caso de Dilma Rousseff, que arman otro partido, arman el PP, no tiene los mismos antecedentes revolucionarios, pero de Brasil y fue guerrillera. Yo creo que cada país tiene su historia y sus circunstancias, pero aquí realmente nadie quiere admitir las equivocaciones, y menos que nadie, los militares. Fíjese usted, Nelson, que todo lo que se conoce fue de parte de las aportes de parte de las víctimas familiares, de las víctimas sobrevivientes. Además de muchos ex-montoneros o ex-ERP que hoy están haciendo conocer sus testimonios. El caso de Ley, mucho antes del barco, Schmuckler, mucho antes. Hay toda una historia de gente que, sin ser conducción, individualmente, en carácter individual, dice: nos equivocamos, estos fueron los errores, algunos avanzan y piden perdón, etc. No se escuchó una voz de un militar. Efectivamente, es una crítica que yo les hago claramente y comparto con ustedes. Graciela, yo le agradezco mucho este contacto con Radio Continental y lo quiero hacer en nombre de la valoración de esta tarea, porque es duro y yo sé que le genera problemas en gente que a lo mejor estuvo al lado de Graciela durante mucho tiempo. Y me parece que es un acto de valentía y honestidad intelectual que obviamente la ennoblece, y es importante destacarlo. Le mando un saludo muy afectuoso. Muchas gracias igualmente. Graciela, a usted, Graciela Fernández Mejía, lean el libro, en donde dice: no eran héroes, eran personas.
con errores. Lean el libro de Graciela Fernández Mejide porque es un gran aporte de conocimiento de la historia.